Buenos días, hermanas. Bueno, pues ya con este tema terminamos esta serie de Conociendo los Reyes de la Biblia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de Joaquín. Si se recuerdan, él fue llevado en cautiverio. La palabra de Dios en Segunda de Reyes termina hablando de él. Por eso quise terminar este tema hablando de él, porque así termina este reinado de todos estos reyes que durante muchos años, muchos hicieron lo malo delante de Dios, algunos hicieron lo correcto, pero bueno, a los 37 años que fue llevado en cautiverio Joaquín, fue liberado. Entonces él ya tenía 55 años. Evil Merodach, que era hijo y sucesor de Nabucodonosor, fue quien lo libera para conseguir el favor de los judíos. También le concede privilegios especiales, y esto ya es casi lo último que se habla, y lo vamos a ver en Segunda de Reyes 25, del 28 al 30, para que vean cómo termina ya así la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Y dice: le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los demás reyes exiliados en Babilonia. Aquí está hablando de Joaquín. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Ahí termina Segunda de Reyes, con ese pasaje que les acabo de leer. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque dices, bueno, ¿cómo termina así, no? Después de tanta situación, tanta tristeza de cómo el pueblo pecó, tanto dolor de las consecuencias que estaban viviendo. ¿Por qué terminaría así? Bueno, pues yo creo que es importante recordar la misericordia de Dios. Joaquín era un superviviente de la casa de David. Entonces sirve como recordatorio final de la buena palabra de Dios que dio a David. Su dinastía había sobrevivido a través de la maldición del exilio. Esto concluye con Israel y después Judá arrebatados a tierras paganas como resultado de no ser fieles a Dios. Y esto concluye así, hermanos, de esa gran misericordia de nuestro Señor. Por eso habla de Joaquín como Evil Merodach, que era hijo y sucesor de Nabucodonosor, le tiene sus privilegios, le concede sus privilegios. Él lo hacía por otras razones. Él lo hacía por quererse ganar a los judíos y tener más poderío, más naciones sujetas a él. Pero sin duda alguna Dios lo había permitido, y con Joaquín había recordado al pueblo de Dios, aún a los paganos, recordado que Dios había prometido algo a David y él lo iba a cumplir y lo estaba cumpliendo. Ciertamente todo esto que leímos, toda esta decadencia, todo este intento de Josías de que esto no fuera en declive, bueno, pues tiene un resultado triste, porque muchos murieron, muchos quedaron bajo el gobierno de los babilónicos. Pero también esto es importante, hermanas, que leamos, ¿no? Como al final dice: y así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Le ayudó, le mantuvo, le sostuvo. Ese es nuestro Dios, quien nos ayuda, nos sustenta. Sus promesas son fieles por siempre. Ese es nuestro Dios. Conocemos aquí una gran característica de su compasión y su misericordia. Conocemos en este libro de Reyes, conocimos a nuestro Dios, un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios lleno de ira, un Dios que nos disciplina. Ese es nuestro Dios, porque no solamente puedes querer ver de Dios su lado amoroso, su lado gentil, su lado lleno de promesas, no. Tienes que conocer a nuestro Dios verdadero, quien se molesta por el pecado y que puedes hacer que su ira descienda y que te destruya por esa situación. Entonces yo creo que
todo este libro de Reyes nos enseñó el carácter de nuestro Dios. Nos enseñó también cómo somos nosotros con Él, cómo nos comportamos con Él, lo fácil, lo frágiles que somos para pecar, para desobedecerlo, para llenarnos de idolatría, de tantas cosas que ensucian nuestra comunión con Él. Y yo creo que este libro es tan importante, ¿no? A veces cuando yo lo leía, solamente lo lees, no sé, por compromiso, por leerlo, y no entiendes esa profundidad, la importancia, ¿no? De por qué lo dijo Dios, por qué lo escribió, por qué permitió que estos nombres estuvieran ahí, como el nombre de Acab, por qué este hombre tan malo tenía que estar en la Biblia, ¿no? Y bueno, todo esto es un recordatorio, ¿no? De cómo podemos llegar a ser, que nadie pueda sentirse mejor que nadie, porque podemos llegar a ser unos Acab tan malos y perversos, o un Manasés tan llenos de odio, de idolatría, de homicidio. Entonces, esto es para nuestra enseñanza y también, como les dije, ¿no? Para conocer cómo es nuestro Dios. En verdad conocerlo, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso y ahí nos quedamos, ¿no? O sea, ¿cómo es nuestro Dios? Él es fuerte y poderoso, pero conocer estas características, lo que Él permitió, lo que Él hizo, y ahorita ver al final de todo esto, ver la fidelidad y ver la misericordia. No cabe duda que solamente Dios es así. Solo Dios es así y nosotros tenemos que tener un corazón conforme a Él. Así que debemos de trabajar en ello. Debemos de leer la palabra de Dios con más detalle, hacer nuestros apuntes para poder en verdad entender. A veces solamente leemos las genealogías o leemos el libro de Números y se nos hace a veces hasta cansado, ¿no? O libros, ¿no? Levítico, no sé, algún libro que ustedes de la Biblia se les haya hecho pesado porque son datos que a lo mejor no entendemos muy bien o no le damos la importancia, pero cuando te detienes a estudiarlo, entonces todo cambia. Entonces empiezas a conocer realmente un carácter de Dios que antes tal vez no conocías. Y pues bueno, esto ha sido de gran bendición, espero que para ustedes también sea así, que todo esto les ayude y les anime más bien a seguir buscando de Dios, a temer a Dios, a conocer más el carácter de nuestro Dios, a saber que cuando decimos que tenemos un Dios fuerte y poderoso, misericordioso, fiel y bondadoso, lleno de amor y también lleno de ira para aquellos que no se arrepienten, lo digamos con uso de conciencia y con uso de conocimiento. No solamente lo digamos porque así lo dicen o porque tengo eso en mi emoción, no, sino que realmente se va porque lo conocemos, porque a través de todo esto que leemos lo conocemos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos lo mostró y esa fue revelada en nuestra vida. Entonces ahora sabemos que tenemos un Dios fiel porque esta historia de Reyes concluye en eso, en esa fidelidad de que el hombre pecó, se olvidó de él. El mismo Joaquín hacía lo malo delante de Dios, pero aún así la fidelidad de Dios se mostró y aún así la fidelidad de Dios se mantuvo. Eso es tener un Dios fiel. Y entonces, si no lees, si no estudias, si no meditas la palabra, ¿cómo conocerás a ese Dios fiel? Que nos ayude a seguir conociendo las características de nuestro Dios y que nos ayude también a saber que todos estos ejemplos son para nosotras, para que también temamos en cómo nos comportamos. Que Dios las bendiga, hermanas.